Solo en la última semana ha habido varias personas que me han preguntado cómo pueden vender su guión, cómo pueden entrar en contacto con productores. Bien, como se trata de una duda bastante recurrente, vamos a intentar explicar cómo funciona todo esto. Antes de entrar en materia sobre lo que significa vender un guión, es muy importante que reflexionéis sobre la siguiente cosa que os voy a decir. Vender un guión no es un evento, es un proceso. Esto que puede parecer una tontería, que uno se imagina que vender un guión es un evento en el cual uno cede los derechos de su guión a cambio de un dinero, con un contrato de por medio y tal, no es así. Vale, para llegar a ese momento, uno tiene que haber atravesado un proceso a través del cual consigue dos objetivos, o intenta conseguir dos objetivos. El primer objetivo es convertirse en buen guionista. El segundo objetivo es conocer el mercado. Si no conseguimos esos dos objetivos durante el proceso, va a ser absolutamente imposible, si no absolutamente imposible, muy difícil, que podamos vender ningún guión, especialmente si se trata de nuestro primero, segundo o tercer guión. Y mucho menos que consigamos que el guión se convierta en nuestra profesión, en nuestra forma de vida. ¿Vale? Vale, pues entonces vamos por partes. ¿Cómo nos convertimos en buenos guionistas? ¿Qué tenemos que hacer para ello? Vale, pues el primer punto, la primera cosa sobre la que te quiero llamar tu atención es que veas muchas películas. Películas buenas, películas regulares, películas malas. Las películas buenas intenta analizarlas y procura entender por qué funcionan, por qué la gente ha decidido ir a ver esa película y no otra. ¿Por qué la gente ha decidido comentar, compartir por sus redes lo bueno o lo mala que es una película? ¿Cuáles son sus puntos fuertes? ¿Cuáles son sus atractivos? ¿Qué está contando? Sobre todo, ¿cómo lo está contando? ¿Dónde reside su originalidad? ¿Vale? Las historias regulares, ¿por qué son solamente regulares? ¿Dónde fallan? ¿Cómo podríamos convertirlas en películas buenas? Hagamos el ejercicio de intentar averiguar cómo podemos convertir una película regular en una película buena. ¿Qué haríamos nosotros para convertirlo? Las películas malas, ¿por qué son malas? ¿Por qué fallan? ¿Cuáles son sus grandes pecados que nosotros no tendríamos que cometer en el futuro? El segundo punto sería, lee muchos guiones. Guiones de corto, guiones de largo, guiones profesionales, guiones menos profesionales, guiones de películas que ya están hechas, guiones de películas que están por hacer. Todo lo que caiga en tus manos que tenga que ver con el formato del guión para que te acostumbres a ese formato, para que te acostumbres a ese lenguaje. Como sabes, escribir para el cine no es escribir literatura, no es, tiene un lenguaje determinado, tiene un formato determinado que tenemos que respetar. La forma más clara, más rápida de decir que no somos profesionales, que somos amateurs, es entregar guiones fuera de formato, escribir con un lenguaje literario, que no es el lenguaje del guión. Leer muchos guiones es una cosa que te va a ayudar a entender cómo es ese lenguaje, cómo es ese formato, para que no tengas ese problema, el problema de credibilidad a la hora de decir soy un profesional. Tercer punto, fórmate, haz cursos, lee libros, asiste a conferencias. Es verdad que no puedes basar toda tu formación solamente en cursos. Los cursos son necesarios hasta cierto punto, son interesantes, pero no podemos basar todo en eso. Tampoco podemos basar todo en la lectura de libros que sean, por muy buenos que sean. Un libro, un buen libro, el mejor libro de guión del mundo, no te convierte en guionista. Solamente contribuye un poquito a que te conviertas en guionista. Asiste a conferencias, habla con gente que sabe, pregunta todas tus dudas a gente que sabe. No tengas problema en decir aquello que no sabes para que te den la información que necesitas para convertirte en mejor guionista que peor. ¿De acuerdo? Fórmate. No dejes de hacerlo. Y no dejes de hacerlo durante toda tu vida, porque cuando creemos que lo sabemos todo, siempre aparece alguien que sabe un poquito más y nos hace ver nuestras carencias. Acerquémonos a ese alguien, intentemos averiguar qué sabe esa persona que no sabemos nosotros y cómo podemos aprovechar nosotros eso que hace esa persona para nuestro beneficio, para ser mejor guionista en el futuro. Cuarto punto y probablemente el más importante, escribe. Escribe sin parar. Guionista es quien escribe, no quien dice que escribe. Acostúmbrate a que la escritura se convierta en tu forma de vida, en una rutina, que no sea algo que se haga de forma esporádica, de forma de vez en cuando, sino que lo conviertas en algo que forma parte de tu estilo de vida. Escribe, equivócate, aprende de tus errores y vuelve a escribir. No dejes de parir ideas. Apunta en un papel las ideas que se te ocurren. Desarrolla aquellas ideas que creas que son interesantes para el cine, para el mercado. No dejes de hacerlo, porque es la forma realmente más eficiente de aprender.
Todo lo demás importa, pero escribir es realmente la clave del asunto. Y quinto punto, consigue que tus guiones se lleven a cabo, que se conviertan en películas. Ya sé que esto puede parecer un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no vendo mis guiones, ¿cómo voy a conseguir que mis guiones se conviertan en películas? Bien, pues porque probablemente, especialmente si eres alguien que está empezando, no tienes por qué empezar en el mercado profesional, no tienes por qué empezar intentando vender tus guiones al mainstream. Como he dicho antes, esto es un proceso. Empieza entrando en contacto con gente de tu generación, que sean directores, que sean directores de fotografía, actores, actrices, para intentar llevar primero tus guiones de cortometraje, después tus guiones un poquito más largos quizás, o incluso tus guiones de largometraje, siempre y cuando sean guiones factibles a nivel de presupuesto. Cuanto más barato escribas al principio, cuanto más escribas historias que requieran pocos medios de pocos recursos económicos, va a ser más fácil que esto se convierta en realidad. ¿Por qué digo que hay que intentar que los guiones se conviertan en películas? Porque tienes que intentar generar una reputación. Tienes que intentar generar credibilidad a la hora de vender de forma profesional ya tus guiones a una productora que esté dentro del ámbito profesional, ¿vale? Si no podemos demostrar nada previamente a lo que estamos intentando vender, va a ser muy difícil que podamos venderlo también, ¿vale? Esto también va un poco de crear reputación, de no dar tus guiones a cualquiera, sino a aquellos proyectos, a aquellas iniciativas, a aquellas personas que te generan confianza y que crees realmente que van a poder llevar a cabo tu guión y lo van a poder convertir en una película. Bien, ahora vamos con la segunda parte, con conocer el mercado. El primer punto sobre el que quiero llamar tu atención es el siguiente. Entender que si no tienes una buena historia, no tienes nada. Esto parece de perogrullo, pero no lo es. Creedme que como consultor de guión, el 90 y algo por ciento de las historias que quedan en mis manos no son aptas para entrar en el mercado, para ser producidas. Ningún productor se jugaría el dinero, el tiempo, sus recursos humanos y materiales en convertirlo en una película. Cuando creemos que tenemos una buena historia, realmente no lo es tanto si no lo hemos contrastado previamente con gente que realmente te puede dar un feedback positivo o técnico, profesional, sobre si eso está para entrar en el mercado o no lo está. Esto no se trata de escribir historias solamente. Se trata de escribir historias para el público. No se trata de escribir aquello que nos emociona o que nos gusta a nosotros, sino que le gusta al público. Esto es un negocio. Estamos creando un producto que se va a intentar vender a la gente de la calle. Entonces, a esa gente le tiene que interesar lo que tú estás escribiendo. No vale con que nos guste a nosotros y ya está. Vale, eso con respecto a la calidad de la historia. Luego está la originalidad. No vale con escribir una buena historia si esa historia ya se ha contado 1000 veces y si la gente está harta ya de ver esa misma comedia romántica, ese mismo thriller, ese mismo policíaco. Tenemos que intentar que nuestra historia tenga algo que no tenga el resto. Para eso tenemos que hacer un ejercicio de introspección sobre nosotros mismos, y esto es una de las mejores partes de escribir, es intentar que esa historia solamente la podamos contar nosotros y no otra persona. Intentar aportar algo al género en el que estemos trabajando para que la gente quiera ver algo nuevo en ese género. Especialmente si estamos haciendo películas para las salas, no tanto para la televisión, que probablemente sea un poquito menos exigente a la hora de la originalidad, ¿de acuerdo? Si estamos haciendo cine para las salas, desde luego la originalidad es un punto vital. El segundo punto tiene que ver con el productor al que te estás dirigiendo. Si tú sabes que esa productora está produciendo terror, va a ser complicado que nos compre el guión si lo nuestro es una comedia loca. Entonces es importantísimo saber a quién te diriges, saber qué tipo de cine quiere hacer esa productora y saber si lo nuestro se adapta a las necesidades de esa productora. Eso también tiene que ver con conocer el mercado, con conocer a los productores que están en activo en la profesión y qué tipo de cine está haciendo, por qué tipo de cine se está interesando. Si no lo sabemos, hagamos nuestro trabajo de investigación. Intentemos preguntar a gente que los conoce. Intentemos llegar a ellos de forma personal y preguntarle, oye, ¿qué te interesa? ¿Por qué tipo de cine te interesa? ¿Estás más interesado y sobre qué tipo de cine se basa tu negocio? El tercer punto sería, ten un buen dossier de venta de tu guión. Un dossier de venta es aquel documento que explica nuestra historia y que de alguna forma tiene que inducir, tiene que invitar, tiene que hacer que la persona que ve la portada, la persona que lee la sinopsis, la persona que lee
los personajes de tu historia quieran leer el guión. Leer un guión es una cosa que puedes llevar 2-3 horas de tu tiempo. No todo el mundo tiene 2-3 horas para dedicar a un guión de alguien que no conoce. Entonces, un dossier de venta te ayuda con una buena portada, con un buen diseño de portada, con una explicación somera al principio sobre de lo que va tu historia, sobre la temática, el target, los personajes. Si está bien diseñado, digo, invita a quien está leyendo el dossier a leer el guión. Si lo que está leyendo al principio no es atractivo, no van a leer el guión después. Entonces, digamos que el dossier de venta es una especie de calzador, es una especie de invitación para que una productora quiera leer el guión, ¿de acuerdo? Sobre todo si no nos conocen. Cuarto punto, ten preparado siempre un buen pitch. Un pitch es importantísimo. No sabemos nunca cuándo nos vamos a encontrar con alguien que puede hacer, que se puede convertir, que puede ser un posible productor de nuestra película o que puede de alguna forma abrirnos una puerta en una productora para que conviertan nuestro guión en una película. Hay que tener un pitch, como dicen por ahí, el elevator pitch, el pitch del ascensor, que consiste en tener una exposición de tu proyecto que se pueda contar en 30 segundos, un minuto, el tiempo que tarda en subir el ascensor desde el hall del edificio hasta la oficina, ¿verdad? Es por eso le llaman así. Pero también otro tipo de exposiciones para otro tipo de eventos, como puede ser un mercado de proyectos en el cual los guionistas, los creadores van a exponer sus proyectos a personas de la industria, productores, agentes de venta, directivos de cadenas de televisión que pueden comprar tu guión o pueden incluso llevarlo a alguien para que lo produzca. ¿De acuerdo? Entonces, tener un buen pitch es importantísimo. Punto número 5, importantísimo, hacer networking, contactos. Esto es un negocio. Como personas como creadores, como guionistas, también sois personas de negocios. Sois gente que crea un producto e intenta venderlo. Y uno no entra en ningún mercado, no en el cinematográfico, sino en ningún otro mercado, si no tiene contactos en ese mercado. ¿Vale? Entonces, hay que acudir a festivales, hay que acudir a mercados, hay que acudir a sitios donde se reúne la gente que pertenece a ese mercado para intentar decir quiénes somos, para intentar decir cuáles son nuestros proyectos, para intentar averiguar qué quiere otra gente, para poder levantar un teléfono un día y decir, oye, necesito que me presentes a tal persona. Los contactos son importantísimos. No podemos hacer nada si nos quedamos solamente escribiendo en casa, delante de nuestro ordenador, en una actitud pasiva intentando o esperando solamente que nos llamen. Eso no ocurre, eso no pasa. Hay que intentar siempre mover el culo, levantarse, escribir muchísimo, por supuesto, pero levantarse y conocer a todo tipo de gente que pertenezca a este medio. No solamente a productores, que por supuesto, sino también a técnicos, actores, actrices, gente que nos pueda en algún momento servir de llave para entrar en productoras, que es realmente la clave de nuestra venta y de nuestro éxito profesional. Sexto punto, nuestro cliente principal son los productores, tenemos que tener acceso a estas personas. Esto es muy difícil de conseguir. Existen dos formas de conseguirlo. Una, que es a través de amigos, de gente intermedia que nos presenta, oye, yo conozco a tal productor, dame tu guión, o voy a intentar conseguirte una cita, ¿vale? O intentamos pedírselo nosotros, por favor, oye, tú que conoces a tal persona, ¿qué tal? ¿Qué te parece si me consigues una cita con este productor? Tengo un guión que le puede interesar muchísimo, un proyecto que le va mucho para su línea de trabajo. Tenemos que intentar llegar a él siempre de forma directa, de forma a ser posible, claro, porque esto es una cosa, como digo, muy difícil. Si no puede ser una reunión de media hora, que sea tomando un café en la puerta de la productora, en 5 minutos, en 2 minutos, que nos dé tiempo por lo menos a decir, oiga, soy este es mi proyecto, hago este tipo de cine, he hecho este tipo de cosas, tengo tantos premios, o he estudiado su productora y realmente sé que mi proyecto le va a servir muchísimo para su negocio, para el tipo de cine que usted está intentando hacer. Existe otra manera de acceder a los productores y de productoras, que es intentando acudir a eventos en donde se den cita las personas del sector. Estos son festivales, mercados, conferencias, yo qué sé, cualquier sitio, cualquier evento que haga que los productores se den cita y donde nosotros nos podamos acercar de una forma educada, sin ser unos pesados, de una forma tranquila y educada, pero con decisión también, para decir, bueno, pues soy guionista, tengo estos proyectos, he hecho tal cosa, me gustaría poder hablar con usted 5 minutos, aunque sea, para presentarle mi último proyecto.
No podemos dejarnos influir demasiado por el rechazo. Tenemos que entender que el rechazo forma parte de esta profesión. Tenemos que entender que para que una vez nos digan que sí, nos tienen que haber dicho que no 15 o 20 veces, a veces más. Es decir, lo que tenemos que intentar es averiguar por qué nos dicen que no. Y cómo corregir eso para que la siguiente vez nos digan que no de una forma, digamos, no tan tajante y que la siguiente nos digan que no dudando mucho y que la siguiente ya que nos digan que sí. Es decir, el no forma parte de nuestra forma de vida, pero esto también, como digo, siempre es extrapolable a otros ámbitos, pero en el mundo del guión, en el mundo de la venta de proyectos en general, es así. Tenemos que intentar darle la vuelta a la tortilla, intentar sonreír siempre, e intentar ser positivos y ver aquellos errores que hemos cometido por los cuales nos han dicho que no. Intentar que la siguiente vez nos digan que sí. En cualquier caso, tener en cuenta que esto es un mercado abierto, es un mercado libre. Nadie está obligado a darnos una oportunidad. Las oportunidades son creadas por nosotros. Tenemos que trabajar para que la suerte influya en nuestra carrera, influya en nuestra trayectoria profesional. Es verdad que hay gente que tiene más suerte que otra, pero también hay que ver qué ha hecho esa gente para que la suerte le influya, para que la suerte le aparezca. No desesperéis, seguir escribiendo. Si sois novatos, no os sintáis frustrados porque el mundo profesional, el mainstream, os cierra las puertas de inicio. Eso es lo más normal del mundo. Y sobre todo, quedaros con lo que os he dicho al principio. Vender un guión no es un evento, es un proceso. Tenemos que intentar ser buenos guionistas, convertirnos en buenos guionistas, y luego tenemos que intentar conocer el mercado, entender cómo funciona el mercado. Sin esas dos cosas va a ser absolutamente imposible que podamos vivir de la escritura del guión. Comparte este vídeo si te ha parecido interesante, si crees que hay gente a la que le pueda ayudar también. Dale a like si te ha gustado. Suscríbete si no lo has hecho ya. Si ya lo has hecho, muchísimas gracias por estar ahí. Y te invito a ver otros vídeos que vienen ahora en la cola de esta píldora, de este blog, que tienen que ver también con la escritura del guión, con el cine independiente en general. Muchísimas gracias y hasta siempre.